de domingo que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo que ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela, que eu fico desse jeito. Recomiendo que estamos aquí en la romería, ubicado en lo que es la Sala Moreno, en calle Marcial Candioti, entre Ituzaingó y Balcarce. En este caso compartiendo lo que es un menú ejecutivo de mediodía para que vengan a compartir aquí. También lo pueden comer en su casa, en su lugar de trabajo, y si no, para venir a las noches a tomarse alguna cervecita, con alguna pizza, con algún plato elaborado que siempre nos tienen muy bien preparados los amigos de aquí de la romería. Y en este caso con la ministra que tiene la provincia de Santa Fe, la ministra de la producción, con Alicia Cecilia. ¿Cómo andas, Alicia? Muy bien, gracias. Gracias a vos por venir al programa y felicitaciones por esta nueva gestión e impronta que le vas a poner al ministerio. Sí, la verdad que estoy muy contenta, te agradezco. Es un desafío muy importante. Tengo un enorme agradecimiento hacia el gobernador que me haya confiado esta responsabilidad. Soy la primera mujer que asume un cargo de ministra en una historia de un ministerio que es un ministerio fantástico porque... en una provincia productiva. Exacto, y fue un ministerio importante. A lo largo de las décadas, este ministerio marcó una agenda, ese viejo MAGIC del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde todas sus áreas técnicas marcaban la punta de la producción santafesina, así que es un honor para mí. Recién lo charlábamos antes de comenzar la nota, sobre la cantidad de aristas que uno puede tocar, ya sea recién decías de la pesca, de la producción, de la parte de formación de los trabajadores, de la parte de la salud, y todo relacionado con todo. Así es, ese es el siglo XXI. Y tenemos que entender desde el Estado, adaptar el Estado a esta nueva forma de producir y de generar actividad económica que tiene el siglo XXI. Venimos de un Estado viejo, ese Estado segmentado por ministerios o dentro de los ministerios, yo también lo veo dentro del ministerio, hay un secretario de Industria, un secretario de Agricultura, un secretario de Ganadería. Y cuando vos vas al territorio te encontrás con un empresario que hace ganadería, que hace agricultura y que le da valor agregado y entra en un proceso de industrialización. Entonces nosotros desde el Estado tenemos que cambiar la mirada política e integrarnos en la visión de cadena de valor. Y eso es un desafío también para el siglo XXI, el Estado moderno, eficiente, que acompañe el proceso productivo. También es un desafío desde la política en poder entender eso, ¿no? Y además algo muy importante que se ha hecho desde la ya de gestión de Contigiani, donde el Estado está en el campo o está en el área productiva y no que el área productiva tenga que venir a golpear las puertas del Ministerio de la Producción. Así es. Es algo muy importante, digo, a ver, uno, donde después los productores o cada uno de los sectores de la producción terminan ponderándolo eso. Pero vos, de que el Estado vaya al lugar. Exactamente. Además, fíjate vos que con las nuevas tecnologías, hoy en el teléfono, podemos tener la capacidad de hacer trámites. Y recién estábamos hablando con los equipos de gobierno que vamos a aplicar tecnología a todos los organismos de control del Estado. Imagínate que nosotros tenemos la responsabilidad de controlar la extracción de arena en el río. Vos podés poner un ejército de inspectores en el río con una planilla o podés ponerle un GPS al barco. Y el Estado tiene que ponerle el GPS al barco y esos inspectores tienen que tener el tiempo necesario para analizar la información que el GPS nos da al barco. Y eso lo vamos a hacer y lo vamos a emprender. Y también con los puertos de fiscalización en el río o con la sanidad vegetal o con la sanidad animal. Cómo integramos todas las producciones, la tenemos informatizada en un registro único y vamos a reemplazar ese viejo censo que la gente se debe acordar, que tenía que ir a la comuna, contar cuántas hectáreas tenía sembrada, firmar un papel, hacer una planilla, contar cuántas vacas tenía, cuántos reproductores. Ahora todo eso lo hace por internet, lo va a poder hacer desde el teléfono, vamos a tener información abierta para tomar decisiones y planificar políticas públicas.
y sobre todo el control sanitario de enfermedades, de epidemias, de prevención, para que podamos trabajar con los colegios de veterinarios, los colegios de ingenieros agrónomos, para dar alertas. Así que estamos muy entusiasmados en ese proceso, ¿no?, de modernización del Estado al servicio del sistema productivo. ¿Cuáles son aquellos puntos que uno, en épocas de crisis, como que es lo urgente, pero que después de esa época de crisis, como que, como todo, pasó la noticia y ya pasamos a otra cosa? ¿Cuáles son esas cosas que uno dice, hasta que no pasa, desde una inundación, la lluvia? Exactamente. Cuestiones que uno después, cuando pasa el temporal, se olvidan de eso. Bueno, hoy tenemos registros meteorológicos que nos pueden anticipar las condiciones meteorológicas de todo un año o de los próximos 2 años. Entonces tenemos que preparar el Estado para la emergencia. Tenemos que tener protocolos. ¿Qué pasa cuando hay una inundación en tal sector o lugar? Ya el área de defensa civil tiene protocolos que nos tienen que coordinar a todos. Salvar la emergencia, actuar en la emergencia, tener los recursos prontos para la emergencia, es como la inundación en la ciudad de Santa Fe. Tenés que tener las bombas funcionando. Vos no podés esperar que venga la inundación y después vas a revisar si la bomba funciona o no funciona. Tenemos que tener el protocolo de actuación en la emergencia y después tenemos que tener protocolos para atender a los damnificados de la emergencia, porque si tenemos emergencia hídrica, la espectacularidad de las imágenes en las cámaras de televisión son noticia, pero cuando bajaron el agua y queda el problema para el productor, ya no es más noticia, y ahí tiene que estar la política pública, porque muchas veces para un productor pequeño o un empresario pequeño puede ser el fin de su vida comercial o su vida económica, y ahí tiene que estar el Estado, pero tiene que estar organizado, protocolizado y coordinado entre los distintos niveles del Estado, y yo me refiero específicamente al Estado municipal. Tienen que ser nuestros aliados estratégicos. Sí, la mano derecha y casi los ojos del Estado. Exactamente. Vos no podés duplicar las funciones del Estado, porque si no deberías tener recursos infinitos. Sí. Vos no podés tener un Ministerio de la Producción que tenga una oficina en cada ciudad importante de la provincia o en cada comuna. Sí tengo un secretario de la producción de ese municipio o de esa comuna. Y ese secretario de la producción tiene que estar alineado con las políticas del ministerio. Para eso hace falta mucha gestión, hay que dedicarle mucho tiempo, pero bueno, lo vamos a hacer porque creemos en las políticas de Estado. Tener una red de municipios productivos, le llamamos nosotros, es para nosotros la clave del conocimiento en el territorio. Hay un conflicto, y me pasó con la comuna de Díaz, una comuna pequeña de 2.000 habitantes que tuvo el conflicto de la Muca, una industria láctea. El intendente sentó a los 21 trabajadores despedidos en una mesa y él conocía la historia de vida de cada uno de esos trabajadores. ¿Qué estrategia desde el Estado podemos implementar para ayudar a cada uno a soportar esa transición de desocupación? Y eso tiene que ser nuestro norte. A mí no me importa el color político del ministerio de turno o de la municipalidad. Me importan esos 21 trabajadores, que estemos unidos para darle alivio a ese momento tan difícil que le toca vivir de una transición laboral de un trabajo a otro, en un momento donde el empleo no es lo que abunda. Hablando de empleo, un tema muy importante que siempre se habla en este país, de tener un país productivo, se sale teniendo más producción con mayor cantidad de pymes. Y uno hablaba con gente del ministerio, por ejemplo, lo que es la producción de Pacú en el norte de Santa Fe, y todas estas pequeñas pymes productivas, familiares, ¿cómo se hace para trabajar con todas en un territorio que es tan grande, ya sea de norte a sur y de este a este? Mira, tenemos que tener la visión de la cadena de valor. Cuando vos tomás la cadena de valor láctea, tenés que empezar por las grandes, que son 5 o 6 grandes, que son las grandes traccionadoras del mercado, y empezar a ver toda la cadena. Como derivando. Exacto, derivando. Y cuando vos tenés esa visión y vas tomando datos, y vuelvo al tema del registro
único de producciones primarias. Yo en el registro único de producciones primarias tengo todos los datos de toda la producción. Tengo que tener capacidad de análisis de los datos. Los tengo todos identificados. ¿Qué producen? ¿Dónde están? ¿Cuántas hectáreas? Y eso es el valor de la información en tiempo real. No tengo que esperar el censo que se hacía cada 10 años o se hacía cada 2 o 3 años que iba el productor a la comuna a decir cosas. Ahora tengo la información en tiempo real. Es la tecnología en favor de la política pública y de la planificación estratégica del Estado. Pero tenemos que usarla, tenemos que esa tecnología ponerla al servicio de toda la planta. Yo cuando llegué al ministerio, mi primera actividad del ministerio fue conocer uno a uno los 452 trabajadores de la planta. Ellos son nuestro foco principal, porque nosotros somos un grupo político que la gente nos confió con su voto en un periodo de 4 años, en mi caso tengo 2 años, para trabajar en direccionar políticamente el Ministerio de la Producción. Ahora, los que se quedan, los que son capacitados, los que van a seguir este rol del Estado estratégico en una visión de control, de organismo de control preparado, y son el personal de planta. Y eso es lo que no tenemos que perder cuando hablamos del Estado. Creo que no tenemos que confundir la dirección política que cambia con el gobierno que elige la gente con una planta del Estado perfeccionada, capacitada, que ejerce organismo de control. Organismo de control, por ejemplo, ¿es serio discutir un herbicida como el glifosato, prohibición sí o prohibición no? ¿O mejor es discutir una aplicación responsable de un herbicida cualquiera fuere, protegiendo a las poblaciones para que no estén expuestas a la toxicidad que siempre tiene, y a los trabajadores que manipulan ese líquido, haciendo capacitaciones, haciendo demostraciones, haciendo prevención, y un Estado inteligente que realmente compruebe que el área que cada municipio o comuna determina donde no se puede fumigar con un herbicida, realmente eso se cumpla. Y eso es una tarea nuestra que no es difícil, porque hoy podés poner un GPS en cada una de las máquinas fumigadoras y vos sabés por control satelital en el momento por dónde está yendo. Si entra en un área, eso te lo da el propio Google. Es una tecnología barata, no es ninguna tecnología sofisticada. Los colectivos urbanos de las ciudades. Exactamente. O vos tenés una flota de automotores, le ponés un GPS y sabés ese automóvil si está cumpliendo funciones de tareas vinculadas a su obligación o está de paseo en un área, está de vacaciones. Eso es muy simple de controlar hoy. Y eso es lo que tiene que recuperar el Estado, la tecnología al servicio del Estado. Y eso lo tiene que hacer el personal de planta independientemente del partido político que gane las elecciones. En eso no puede haber retroceso. Tiene que haber una política de Estado. A mí eso me entusiasma mucho porque tenemos que controlar el río, que es un territorio maravilloso para esta provincia de Santa Fe. Me tengo que poner de acuerdo con La Nación y con Entre Ríos, porque tenemos diferencia de reglamentación. Entonces lo conservacionista de Santa Fe lo puede depredar Entre Ríos y el río es uno solo. Entonces tenemos que poner en valor el río y eso lo tenemos que acordar con Nación. Esas son grandes tareas de decisores políticos de un Estado que se preocupa por el recurso natural, piensa en las futuras generaciones y yo pienso en los trabajadores del río, en los pescadores. ¿Cómo puede ser que un trabajador del río tenga que vender el pescado a 5 pesos? Sí, cuando terminan vendiendo al 1000% más caro después en una góndola. Y esa es la visión de cadena de valor. ¿Cómo puede ser que ese trabajador invierta su vida y llega a fin de año y tiene que ir a pedir un bono o un pan dulce para la Navidad? No hay derecho, porque no es que no hay riqueza, hay riqueza. Si nosotros toda la riqueza del río la regulamos, la ponemos en valor y vemos en la cadena cómo se la distribuye, y tenemos que proteger al más débil, esa también es función nuestra del Estado. A mí eso me entusiasma mucho.
Alicia, gracias por estos minutos. Te conozco hace muchos años y sos un animal política. Realmente estás en todo, te gusta estar en todo, de la época cuando estabas allá en el Ministerio de Trabajo, con el amigo Rodríguez en su momento. Así que bueno, sos una persona totalmente inquieta. Sí. Que lo último que vas a hacer va a estar sentada en un sillón, ya sea aquí en el Ministerio de Producción de Santa Fe o en Rosario. Gracias por eso. Gracias a vos. Muchas gracias. Con Alicia Siciliani, la ministra de Producción que tiene la provincia de Santa Fe, charlando sobre algunos puntos que se van a llevar adelante en la provincia, sobre las cadenas de valor y cómo hacer una provincia aún más rica en base a todos los elementos que tenemos aquí en Santa Fe. Desde la romería, compartiendo lo que es este almuerzo, lo recomiendo.